ya está con nosotros el licenciado Vallarino. Hoy vamos a hablar acerca de cuando la gente se mete en la propiedad ajena. Oye, invasión de la propiedad privada. ¿Cómo está usted, licenciado Vallarino? Un placer verlo siempre. Sí, bueno, en efecto, la invasión a la propiedad privada, la gente a veces la quiere confundir con lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, que es cuando las personas han de repente agarrado un predio que de verdad estaba desocupado, la gente, nadie lo cuidaba, abandonado este predio, no sabían que eso tenía un propietario y las personas pasaron ahí 15 años de su vida y entonces esas personas que pasaron 15 años lo hicieron con un ánimo de dueño, estuvieron cuidando la propiedad, estuvieron realizando actos sobre la propiedad y después ya de 15 años les aparece una persona y les dice, eso es mío. Entonces la ley les permite hacer como el parque ese, lo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, que es que eso jurídicamente mata el título de propiedad y le permite a esa persona convertirse en el nuevo titular de la propiedad. ¿Y cuál es la diferencia entonces? La diferencia es cuando se meten en un predio que está completamente cercado, que tiene identificación de que está su propietario o que el propietario le aparece al par de días de haberse metido ahí o al par de meses y le dice, señor, este es mi propiedad. No es que apareció después de 15 años, no es que sino apareció que después de 15 años, sino que esa persona aparece a los días, a los meses o lo que sea, pero dice, señor, esta propiedad es mía. Este fenómeno se ha dado muchísimo en nuestro país porque he visto muchísimos reclamos de parte y parte, tanto de precaristas como de propietarios de se ha dado terrenos. mucho y se ha dado mucho por la inacción de las autoridades. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando a mí me invaden un predio mío, yo tengo que ir a un método que a veces es bastante inoperante, en donde un corregidor tiene que ir a básicamente declarar intruso a esa persona y mandarlo a sacar con la policía. Lo que pareciera ser muy simple, los corregidores, a veces por un poco de falta de personal, pero en realidad de todas maneras resulta un trámite un poquito engorroso, porque si está en mi propiedad debería ser tan simple como lo que la ley manda, que es exhíbeme tu título de propiedad, exhíbeme tú, y yo llego donde esa persona en una forma sumaria y le digo, señor, ¿usted por qué está aquí? ¿Verdad? Si el señor me saca un contrato de alquiler, me saca otro título que de alguna manera justifique eso, entonces se abre un debate largo, amplio. Pero si ese señor no tiene un contrato de arrendamiento, si ese señor no tiene nada que justifique para estar ahí, agarre su mulele y se me va de aquí. No, sí, claro, yo primero lo convoco a que se vaya. No te va, mañana, señor policía, sáquemelo de ahí, él está en un predio ajeno. Claro. Esa es la forma en que debe funcionar. Cuando esta persona la desalojan o le piden que desaloje, ¿tiene algún término para desalojar o tiene que decir, oye, agarra tus y te vas ya? No, es que lo que pasa es que a esa persona se le notifica primero de que está haciendo por un proceso por intruso. Y si esa persona no exhibe título, igualito que si te metieras en la casa de ella, te dicen, señor, váyase ya. No es que te van a decir, ¿sabes qué? Me llevo el vida. Quédate mañana, quédate pasado. No, tiene que salir porque ese no es un predio, vaya a buscar cualquier otro lado. Mira, tú te topas en estos temas que tienen invasores colectivos, ¿verdad? En donde, por supuesto que hay un problema social, porque muchos de estos tienen personas que a veces sí vienen de otras regiones del país buscando empleo, no tienen dónde asentarse y llegan a un lugar. Pero cuando tú ves, lo primero que yo le digo a las personas, tú siempre ves personas de 35, 40 años, 45 años, y cuando los corregidores preguntan, ¿pero dónde los voy a meter, señor? No sé, a donde estaba en el año 34, en el 36, tienen 34 años en otro lado. Aquí que no vengan a hacerlo, vaya y remedie esa situación de otra manera. O sea, que hay invasores profesionales. Hay invasores profesionales que los hay, que tienen otras casas, que tienen carros, que tienen negocios, que tienen ciertas cuestiones. Y de hecho es mi recomendación siempre cuando los propietarios de este tipo de terrenos se ven en estas situaciones, esa gente le está causando un daño civil. Entonces los propietarios no solamente deben limitarse a decir, hombre, te voy a sacar de aquí, porque en un trámite engorroso que me causen, sino que yo te voy secuestrando carro, te voy secuestrando negocio, te voy secuestrando lo que sea tuyo, porque tú eres un invasor de mi propiedad. Pero eso en el caso en el cual puedas confirmar que esta persona tiene negocio o tiene carro. Y el que vive ahí. Y es que en muchos casos, vuelvo y te digo, son gente que se han dado cuenta que ellos causan el problema. Así es. Buscan a otras personas para potencializar el problema, porque entonces el gobierno
por una situación política se vuelve un poco inactivo. Totalmente. Porque dice, ¿yo qué voy a hacer con 100 personas? ¿Qué voy a hacer con 200 personas? Y muchos de ellos, por temas de derechos humanos, lo que hacen es que se instalan y traen niños a las casas para utilizar los niños como herramienta porque no pueden ser echados. Pero el Estado tiene que actuar con la firmeza de dar la seguridad jurídica, porque de lo contrario, si esas son las excusas para hacerlo, entonces en vez de ir a robar solos, nos vamos a robar juntos y nos llevamos un niño y vamos a robar de 100 en 100 y entonces eso va a causar que no nos puedan meter presos porque somos 100. Entonces mañana yo me voy a Buenaventura y me voy con mis hijos, mi perro y todo, me voy a una casa porque me gusta y que ya, eso no funciona así. Tú agarras la casa y ves buena idea. Exacto. ¿No? Entonces, agarra, o sea, si tú permitieras eso, me vengo a quedar con su casa. Si tú permitieras esas cosas, llegas a lo absurdo de lo jurídico. Así es. Para algo está el título de propiedad, para algo está la seguridad jurídica y para algo están los estamentos del Estado. ¿Qué es lo que se denomina como derecho posesorio? ¿Y en qué momento un precarista tiene derecho a exigirlo? No, es que derecho no tiene nada que ver una cosa con la otra. Derecho posesorio es una persona que, de nuevo, estuvo sus abuelos, sus tíos, sus primos estuvieron no que la persona tuvo 10 esos años. terrenos y esa persona va y los reclama al Estado y dice, mira, yo he tenido esto y de hecho hay veces que se hace de forma onerosa, decir, yo pago un mínimo, pero yo adquiero esto que está aquí, son otros 500 pesos. La prescripción adquisitiva de dominio puede darse también sobre temas privados. Es decir, pero es la prescripción adquisitiva de dominio. Yo llegué, era un campesino, llegué aquí de Colón, llegué y me instalé en Colón, y había unas tierras aquí al lado del mar y yo empecé a cosechar aquí estuve, nadie me molestó a mí por 15 años, porque una de las condiciones, por ejemplo, de la prescripción adquisitiva de dominio es que no se haya dado ni con la tolerancia del dueño, ni tampoco que se haya dado en paz, en conflicto. Es decir, si el dueño estuvo en conflicto sacándome a mí, yo sabía que eso tenía un dueño. Yo no tenía ánimo de dueño. Yo tenía conocimiento. ¿Qué, por ejemplo, cómo fue que terminó el caso del parque ese de Paitilla, que el señor se comprobó que había vivido ahí, que no sé qué, que él tenía sus brevas, sus flores y sus cosas? ¿Por qué se ríen? No sé, estoy preguntando genuinamente. Yo estaba a punto de hacer vecina del señor de Paitilla con Orman. Bueno, ese caso que fue un caso aparte, porque ahí se dijo que habían habido algunas irregularidades. Eso entró en la parte penal y entiendo que el señor hizo una devolución al Estado de esas tierras y con eso salvó el caso penal, ¿no? Claro, eso seguimos entonces. Las autoridades no están actuando entonces correctamente o con la debida celeridad. Entonces, ¿qué hace un propietario? Imagínate que tú con tu esfuerzo tú compraste unos terrenos y es que no te salieron gratis de repente, obviamente, y de repente tienes una barriada en tus terrenos. Y un corregidor, y la ley no hace nada. Y un corregidor tiene que llegar a ver eso con la gravedad que es. ¿Por qué? Porque es muy grave. Agarras, aquí se robaron 2 celulares y entonces se robaron $1.500 y aquí corren 20 policías, 4 a corretear a la persona por los 2 celulares. Así es. Cuando estamos hablando de tierras, tú a veces estás hablando de $500,000, $1 millón, $2 millones que están en juego de esas personas. Claro. Que no se pueden utilizar y que a veces le hacen daños en las propiedades. Y entonces las autoridades parece que no entran con la celeridad que esos casos deberían darse. ¿Y qué pasa? Que cuando yo no actúo, cuando son 50... mañana van a ser 500. 500, claro. Pero es muy injusto. Es injusto que el pobre pretenda que por ser pobre todo lo vamos a tener gratis, porque yo me incluyo. Pero yo me dediqué a estudiar y yo me dediqué a avanzar. ¿Qué pasa? Lamentablemente vivimos, ya sabemos, en un Panamá en el cual el pobre todo lo quiere gratis. Pero aparte de eso, el hecho de, porque el MIBI, el Ministerio de Desarrollo Social, ellos son para ir a resolver esos problemas. No puedo resolvérselos yo a título personal. Exacto. El problema de X persona, porque esa es mi propiedad y no es lo que me corresponde. Usted no es la madre Teresa de Calcuta. Exactamente. Pero adicional a eso, vamos a poner que las personas entraron realmente de buena fe al terreno y que realmente están con una necesidad. Entonces esas personas tienen que ir a acudir a las autoridades respectivas. Claro. Tienen que ir a un MIBI y tienen que decir, señor, ayúdenme con mi problemática, a ver yo qué es lo que puedo hacer, pero no me la tiene que solucionar este señor. Y si este señor viene de buena fe, esta señora me muestra un título y me dice a mí, oye, esta es mi propiedad, yo le tengo que decir, disculpe señor, no sabía que esto era su propiedad, yo agarro mis muletas y me voy para otro lado. Vamos a ver una imagen que tenemos aquí de un caso que vamos a ver hoy aquí en Ají. Estamos viendo ahí voy a ponerme los lentes. Un terreno de 60 hectáreas en Pedregal, de las cuales tengo entendido 4 hectáreas son de madera, y esto ha sido invadido
por personas que obviamente no han respetado que este terreno tiene un dueño. Se encuentra con nosotros hoy el señor Leguizamo, que es dueño del terreno. Él es la persona afectada para comentarnos sobre su situación. Buenos días, bienvenidos a La Cocina de Ají. Gracias, muy buenos días. Definitivamente, gracias por la oportunidad. Nosotros, como propietarios de esta finca, hemos sido invadidos hace 4 meses. Y a pesar de que presentamos en debida forma y a tiempo ante la autoridad, que es el corregidor de policía, nuestra petición de inspección y de desalojo, no se hizo nada. ¿Usted es propietario de estos terrenos desde hace cuánto tiempo? 31 años. Wow. Hace 31 años. ¿Su propiedad está delimitada e identificada propiamente como una propiedad privada? Perfectamente, se encontraba con cercas y con letreros de propiedad privada. Pero en el lapso de los últimos 3 meses eliminaron el último vestigio de cerca, se los llevaron, me han aserrado la madera que tenía sembrada y se han ido adueñando literalmente de la propiedad frente a la inacción total del corregidor. En estos momentos, ¿cuántas personas invaden? Están dentro de su propiedad. Dentro de mi propiedad, yo no diría tanto personas. Hay muchas casitas, quizás unas 100, que son de lona, madera, etcétera. Madera que han sacado de mi propia finca, aserrada, ¿no? Que es lo más triste. Por ejemplo, esa que se ve ahí fue hecha con madera de mi propia finca. Wow, entonces, es bien lamentable que uno haga un proyecto maderero y lo cojan para hacer lo que le da la gana frente a la inacción de las autoridades. Han hecho casas de zinc y demás. Cuando nosotros nos presentamos y no encontramos nuestra cerca ni encontramos nada, bien lamentable es que la autoridad no responde para nada. Entonces, el alcalde Blandón hizo una orden de desalojo, la envió al comisionado Omar Pinzón y desafortunadamente fue el 22 de junio. Vino el 26 de junio, que fue la celebración de la ampliación del tercer juego de Clusa del Canal, un evento enorme, con mucha seguridad. La policía no podía durante esa semana más que atender a los invitados y brindarle la seguridad debida. Claro. Obviamente todos estamos de acuerdo con eso. Y posteriormente nosotros nos reunimos con el corregidor en esa semana y nos dijo que fueron a preguntarle a la policía por qué no habían cumplido la orden del alcalde Blandón. Y él, a presión nuestra, porque la policía nos dijo que ellos necesitaban una orden local, hizo una nota al mayor Sotari del área de San Joaquín para que se hiciera el desalojo. Esa nota llegó el 5 de julio a donde el mayor Sotari. El 13 de julio, la policía, a cargo del subcomisionado Felipe Cruz, se organizó y se presentó al área con un contingente importante de policías a hacer el desalojo. Desafortunadamente, en esa foto aparece, desafortunadamente a la izquierda aparece un señor con una carpeta bajo el brazo. Ese es el corregidor que echó por tierra la petición del alcalde al comisionado Omar Pinzón y la suya propia al mayor del área, y dijo que no había orden de desalojo, abortando el mismo. ¿Qué argumento utilizó el corregidor para eso? Que no tenía la orden de desalojo, simplemente. Nosotros creemos que sí la tenía, porque en el momento, aquí está la copia dentro de los documentos, en el momento en que nosotros nos apersonamos al área, simplemente se hizo un desalojo de muchas casitas con tractor por parte de los propietarios. Causó tal revuelo que en la tarde vino la policía a hacer el desalojo y el corregidor dijo que no existía. Le hemos presentado 5 quejas y una recusación a este corregidor ante el coordinador de corregidores, que es su jefe inmediato. Está separado temporalmente de vacaciones. Sin embargo, regresó el 15 de septiembre a su despacho a recoger los expedientes para rendirle un informe a su jefe. Pero si él está recusado, no puede tocar el expediente. Eso nos dijo nuestro abogado, que él no podía estar ahí. Muy bien. Más desafortunado fue que el lunes siguiente, era 18 creo, se apersonó a la corregiduría del señor nuevamente y frente a nuestra presión fue removido a más vacaciones. Y nosotros mantenemos la posición de que debe ser totalmente destituido por el daño que nos ha ocasionado a 12 propietarios. Señores, estamos hablando de 60 hectáreas invadidas por precaristas en un irrespeto absoluto a las leyes y a la existencia de nuestro derecho. Señor Leguizamo, usted tuvo, por ejemplo, cuando se enteró o cuando vio que estaban invadiendo estas 60 hectáreas, parte de propiedad suya, usted se acercó a los precaristas para decirle, oye, usted es mi propiedad, presentó obviamente todos los documentos, o sea, tuvo comunicación con ellos directamente antes de entrar
como en este proceso legal? Sí. Hubo un acercamiento, pero desafortunadamente se portaron muy hostiles. Incluso hay una vista o unas fotografías en el área de una señora rodeada de precaristas, exigentes, diciendo de todo, y a nosotros nos sacaron prácticamente por la fuerza. Le mostramos... De su propiedad. De mi propiedad. El día que desalojamos algunas casetas con tractor, y cuando yo le mostré el certificado público, decían que era falso. La escritura pública original también era falso. Entonces, ¿qué hacemos? Nos queda el camino de la ley como personas decentes, y ese mismo ha sido burlado por la falta de acción del corregidor, Le hago una autoridad competente. ¿Qué valor comercial tienen esas 60 hectáreas? ¿Tienen un estimado? Bueno, el valor comercial de esa finca se está hablando de arriba de 300,000 por hectárea. O sea, estaríamos hablando de cerca de 18 millones de dólares. Por allá. Es mucho dinero, y fíjese, toda esta situación de invasiones ha venido ahora, como ya mencioné. Yo tengo 31 años de ser propietario de esa finca. Y durante 31 años jamás hubo una invasión. El año pasado se inauguró el Corredor Norte, comenzaron los problemas, pero lo que más nos preocupa es la participación de la Junta Comunal del área en esto, porque se han reunido con los precaristas y desafortunadamente les recomendaron 3 cosas, opciones. 1, hacerle un asentamiento informal con el MIBI, cosa totalmente ilógica siendo propiedad privada. Ilegal. 2, que hablaran con nosotros los propietarios para ver si le vendíamos. ¿Quién quiere venderle a estas personas tan problemáticas? Sí. Y 3, ¿Y cuánto le van a pagar a ustedes? ¿Cuánto le van a pagar? Imagínense, ¿cuánto van a pagar? ¿Cuánto van a pagar? Sí. Cuando se quejan de pagar alquiler. Oiga, nuestros padres pagaron alquiler durante muchos años para podernos educar a nosotros. Exactamente. Claro. Entonces, es desafortunado que haya participación de la Junta Comunal, que a pesar de que dijeron que se retiraron desde que el asunto entró en el aspecto legal, es falso, porque el 23 de junio nos llamaron para decirnos que iba a darse el desalojo. Y cuando nos reunimos con el asesor legal de la Junta Comunal, un señor de nombre Giovanni, nos dijo que no se podía hacer el desalojo porque los precaristas tenían derechos y que teníamos que respetarlo y notificarlo. En ese momento no había nadie alojado, solo estaban haciendo las diferentes casetas en las 12 diferentes fincas. Licenciado, así que, ¿realmente los precaristas tienen algún tipo de derecho en esta situación? Bueno, tienen derecho a exhibir el título, es lo que tienen. Si ellos tuvieran algún título que contrariara el título del doctor, por supuesto que sí pudieran hacerlo, pero ese es el derecho. El derecho, ok, el corregidor debe llamar a la persona, ¿verdad? Y debe decirle, señor, exhíbame el título por el cual usted está aquí. Si ese señor muestra un arrendamiento, muestra un permiso dado por alguna de las personas, muestra otro título que cause disputa, que tenga que debatirse, hombre, vamos a ver cuál es el falso, hombre, yo no puedo proceder a ese desalojo. Hasta comprobar. Hasta comprobar. Okay. Pero si esas personas no tienen ningún arrendamiento, no tienen ningún permiso, no tienen nada, esa persona es y seguirá siendo un intruso. Ahora, yo quiero decirte, no puedo referirme a este caso en particular porque no lo conozco las interioridades, pero ¿qué pasa en muchos casos como esto? Es que muchas veces los funcionarios de la Junta Comunal, muchas veces los funcionarios de la corregiduría son parte de un negocio de 18 millones de dólares. Yo lo he visto. Entonces, como tenemos personas que pueden estar detrás de un negocio en esto, entonces sí hay que tener a veces cuidado con eso. Yo sí le voy a hacer una recomendación. Si hay habido temas de deforestación, ¿verdad? Usted tiene que meter a la fiscalía de delitos ambientales. Si ahí usted tiene temas de daños a la propiedad, usted tiene que meter también el delito contra la propiedad. Si ahí hay personas que tengan bienes y que le estén causando daño, usted tiene que demandar por lo civil, por los daños y perjuicios. Porque todos estos escenarios son los que lo van a llevar colegiadamente, primero a que entren diferentes autoridades. Porque un corregidor aquí en Panamá, indistintamente de quién es él, y no estoy haciendo referencia a él, no es que tienen los mejores salarios. Y entonces, detrás de estas cuestiones, a veces están los que ustedes han mencionado, las personas humildes y que entraron con su casa, pero vienen asusados por alguien que no es tan humilde, por alguien que tiene visto un negocio alrededor de. Esto está cerca de áreas comerciales, estos terrenos. Sí, en la parte de abajo, en el mapa que se presentó previamente, existe un proyecto habitacional de una compañía española que abarca 45 hectáreas, que lógicamente separan todo nuestro sector de lo que es San Joaquín. Entonces tiene un gran potencial porque nosotros tenemos salida hacia el Corredor Norte. De viviendas, me está hablando. Sí, ¿En cuánto se venden las viviendas de esos proyectos? La vivienda más barata se vende en $120,000. Imagínense. Entonces estamos hablando de un proyecto de millones de dólares, afectación de la
de la propiedad privada, de la inversión privada, la personería jurídica, la persona. Y yo quisiera hacerle también un llamado a la Asamblea Nacional, porque aquí hubo una ley que se hizo en su momento en el gobierno anterior donde se penalizaba la invasión de tierras, ¿no? Yo tengo que estar de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia cuando ellos derogaron esa ley porque era inconstitucional, porque por la redacción de la ley. La redacción de la ley era demasiado ambigua y permitía que le aplicaras eso a gente que tenía los temas de prescripción adquisitiva de dominio y eso fue incluso el argumento del magistrado de León. Pero eso no implica que no se pueda volver a legislar para casos específicos como estos. Porque estos casos que son específicos, en donde las personas no tienen los 15 años viviendo, en donde han sido notificados inmediatamente por las personas, señor, esta es mi propiedad, y la persona se resiste a salir, eso debe ser considerado un delito. No puede ser, tiene que haber la fórmula de hacer. Un corregidor debe ir allá, debe decirle, señor, salga, no salgas, te meto preso. Una pregunta, ¿quién rige a los corregidores? El alcalde. Entonces, él desafió la autoridad de su jefe, en este caso. Bueno, es que en realidad le corresponde al corregidor hacer la orden. Luego eso pudiera pasar en una apelación al alcalde, pero en realidad le toca a un corregidor. Ahora, el alcalde también es jefe de policía de su área, y si él está viendo una situación en su momento, él habrá podido realizar, pero es posible que ahí haya habido alguna asesoría del Departamento de Asesoría Jurídica que le haya dicho al alcalde, señor, eso debe verlo el corregidor. Entonces el corregidor manda la orden. ¿Cómo se siente usted con toda esta situación que se desató desde hace 4 meses? Bueno, realmente nos sentimos muy presionados, muy mal, una inversión de tantos años perdida, básicamente porque no se hace el trabajo adecuado. Y quisiéramos mandarle un mensaje al señor alcalde. Creemos que hay muchos detalles que nosotros sabemos que nos gustaría comentarlo. Permítanos, por favor, una reunión con los propietarios para conversar directamente con usted y hacerle conocer las interioridades que se están dando en todo esto. Debo recordar que se produjo un ataque a mano armada a uno de los hijos de un propietario que cuidaba otra de las fincas, y ese caso está en fiscalía. Porque no puede ser que se tomen las cosas por la fuerza. No solo, las fiscalías le pueden aplicar hoy día medidas de protección. Hay vías que pudieran ser incluso hasta más rápidas que el corregidor, porque si están haciendo temas de deforestación, ya son temas ambientales adicionales. Que tienen más rapidez a la hora de... Tienen quizás más rapidez porque la medida de protección tiene que ser ya antes que sigan volando palos mañana, ¿no? Abogado, hablando de este tipo de personas que sí tienen esta necesidad habitacional, que tienen de repente menores, ¿se procede diferente o es el mismo procedimiento para todas las familias? Mira, la ley no te distingue entre si tiene el menor o no, pero en todo caso, si tú tienes una situación como esta, lo que debe hacer la persona es integrar al equipo multidisciplinario y decir, mira, yo tengo esta situación, estoy seguro que en su momento, si se habla con los propietarios y se le dice, mira, dame un mes para buscar una solución de estas particulares personas, los otros se van. Y dame un mes para buscar esta breve, yo estoy seguro que se pudieran llegar hasta acuerdos con los propietarios. No es lo que te manda la ley, pero porque la ley te manda que si es un intruso va para afuera. Sí, pero estoy seguro que tú puedes llegar a los acuerdos humanitarios tratando de salvar los derechos de los menores y buscar con el MIBI, buscar con las personas, dame otras opciones. Claro. Las personas no solamente tienen que vivir con propiedad, que hay muchas personas que también viven alquilados. Claro. Si tú no tienes ir a donde, mi señor, vaya a alquilar un cuarto, vaya a hacer unas cuestiones, pero busca hacer, no es que te voy a tener una propiedad. Claro. Eso es una realidad, ¿no? Esa era precisamente mi pregunta, o sea, ¿qué hace esta gente una vez? Porque entiendo también que los corregidores y las autoridades locales, pues también se les crea este problema de que tienen mínimo, ahí si el señor dice que son 100 casas y vamos a decir que promedio viven 2 o 3 personas, son 300 personas que ¿dónde te las vas a poner? A veces sí, porque a veces las casas, la misma persona te hace 2 y 3 cositas porque son con palos y un par de zinc. Y entonces lo hace para asegurar también esa área. Y con esto aseguro también esta área. Y con eso aseguro y se mueven. Cuando los vienen a llamar dicen, no, yo soy el de esta casa, no, yo soy el de esta. Y entonces generan un problema mayor y a veces no son esa cantidad de personas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué está la ley si no se cumple? Claro, y es que es un problema no solamente, no lo están causando un problema al señor. Este no es un problema al señor, se le causa al sistema, porque cuando ellos no actúan por el señor, vamos a tener ese caso imitado 25 veces claro, en el país porque no actuaron con el señor. Nadie te va a sacar aquí. Sí, nadie te va a sacar. Hay precaristas profesionales. Claro, por supuesto, hay realmente gente que tiene una necesidad de vivienda, pero sí también hay casos de gente profesional que invade aquí, invade allá, invade por acá, porque la ley no hace nada.
O sea, la justicia no hace nada. Y como dice, si no quiere pagar el alquiler, no quiere hacer nada, es como la persona que... Un nini. Sí, es un nini, no puede hacer nada, ya es una persona que tiene que responder él. Yo en la foto vi gente, hombres y mujeres de nuestra edad, en edad productiva. En edad productiva, esa persona sale a trabajar. Se ve fuerte y sana la gente que sale en esa foto. Tiene un salario mínimo por salir a trabajar y tendrá para pagar un alquiler. A mí me da risa un alquiler de un cuarto. La gente que quiere todo gratis, que quiere todo porque yo soy pobre. Regalado. Porque como estamos en los gobiernos latinoamericanos tienden a ser paternalistas. Correcto. Entonces, o sea, todos somos panameños. Todos nos los merecemos, pero hay que trabajar por lo suyo. Usted tiene 30 años y usted quiere estar chantado en su casa. Yo también quisiera. Yo también quisiera y usted también. La idea y ustedes también. La idea de Buenaventura, no la idea de Buenaventura ya me quedó aquí. Yo voy a casa vista en Buenaventura. Pero entonces yo voy a llegar con mis pelados porque, o sea, eso me parece... Voy para allá con Huawei y con Analia, así, permiso. Es una frescura. Así es. Y además es inconstitucional. Sí. Increíble que tengamos autoridades que sean testigos y no hagan absolutamente nada con esta sinvergüenza simplemente porque tal. Entonces, como tenemos autoridades que no sirven ni para esto ni para lo otro tampoco, entonces también tenemos autoridades. Pero son los que dañan, como usted dijo, el sistema. Dañan y estamos en un país democrático. Entonces, ¿qué pasó con la democracia? Afectan al señor, sí, pero afectan al sistema, porque ese problema se va a volver a repetir 60 veces porque no actúe en este caso. Así es. Aquí tiene que haber certeza de castigo, certeza de acción en cuanto a los artículos que ya están establecidos. Seguridad jurídica. Y seguridad jurídica, porque si no tenemos seguridad jurídica, pues entonces que salga el último y apague la luz. Así es. Así es. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir su historia. Licenciado, una vez más también por todos sus conocimientos.